Bienvenidos a la segunda parte de la sección de Química para el área 1 de Ingenierías y Ciencias Físico-Matemáticas de la guía del IPN 2021. Continuamos a partir de la pregunta número 22, donde se nos pide cuál es la reacción característica o propia de los alcanos. Realmente los alcanos, recuerda, pertenecen al grupo de hidrocarburos, que a su vez son los compuestos orgánicos más simples y poseen un enlace sencillo. Resulta que los alcanos únicamente van a experimentar las reacciones de halogenación por un mecanismo a través de radicales libres. De hecho, fuera de eso son sumamente inertes, reaccionan con mucha dificultad. Por esa razón, entonces la respuesta correcta es el inciso B. La halogenación, entonces vamos a recordar bien, va a estar haciéndonos referencia a la introducción de un átomo de halógeno, es decir, de elementos de la familia 7A de la tabla periódica, que son los halógenos, y principalmente son estos tres: el cloro, el bromo y el yodo. Así que por esa razón vamos a aprendernos de memoria ese dato importante sobre los alcanos. Ahora pasemos a la pregunta que sigue, la número 23, donde tenemos que hallar los coeficientes que balancean correctamente esta ecuación química. Observa, de entrada es una ecuación de combustión porque la combustión se caracteriza por la presencia de un combustible, en este caso un hidrocarburo nuevamente, el metano CH4, oxígeno, una fuente de calor, y estos tres elementos van a reunirse para generar CO2 y agua. Esas son las clásicas reacciones de combustión que siempre te estarán produciendo esto e incluso energía en forma de calor. En este caso queremos balancearla. Vamos a emplear el método que se sugiere para el tanteo. Y comienzas con metales, luego no metales. Siempre deja al final el hidrógeno y el oxígeno, que son los que luego nos dan más data. Entonces metales no tenemos en este caso. No metales que no sean hidrógeno y oxígeno está el carbono. Separamos reactivos, que están antes de la flecha, de los productos que están después. Y colocamos aquí la C para el carbono, contando que solamente tengo uno en los reactivos, si no se escribe nada es uno, y también uno en el lado de los productos, donde está el dióxido de carbono o CO2. Está balanceado uno y uno de cada lado. No metales, además del hidrógeno y el oxígeno ya no tenemos, pasamos al hidrógeno. Contamos del lado de los reactivos, tenemos 4 en el CH4 y 2 en el caso del agua. Entonces, como vemos, esto no está balanceado. Voy a multiplicar el número más pequeño, que es 2, tal que por otro número me dé el 4, que se encuentra en los reactivos del lado izquierdo. En este caso sería 4, 2, ¿verdad? Para que 2 por 2 nos dé 4. Entonces este 2 se coloca donde está el hidrógeno, del lado derecho, del lado de los productos, donde está el agua. Así 2 por 2, 4, y queda balanceado el hidrógeno. Finalmente hay que verificar el oxígeno. Del lado de los reactivos tenemos 2. Del lado de los productos, del lado derecho tenemos 2 que nos aporta el CO2, pero también 2 por 1, 2 que aporta el agua. Recuerda que este coeficiente afecta a toda la molécula, a todo el compuesto, en este caso tanto al hidrógeno como al oxígeno, y no se suma, sino que se multiplica. Así que entonces 2 por 1 es igual a este 2, más los 2 que aporta el CO2, tengo un total de 4. Por lo tanto, del lado de los reactivos multiplicaríamos por 2, ¿verdad? Para que 2 por 2 sea igual a 4, y de esta forma pues ya tenga balanceado el oxígeno también. ¿Dónde está el oxígeno? Aquí en O2 está solamente afectando al oxígeno, con lo cual ya no se desbalancea ni el carbono ni el hidrógeno, y entonces los coeficientes correspondientes, aquí donde no se escribe nada es 1, también aquí en CO2, son 1,2, en productos 1 y 2, correspondiente al inciso B. Y pasamos a la siguiente pregunta, la 24. Se nos pide qué modelo de reacción ajusta más a la que tienes en esta ecuación química. Entonces tenemos que analizar, saber antes
que hay tres tipos de reacciones muy comunes en química orgánica. Aquí tenemos un alcano que de hecho se transforma en un alqueno con enlace doble. Entonces aquí recuerda, enlace sencillo carbono-carbono es un alcano, enlace doble con carbono-carbono es un alqueno y eso va a ayudar mucho. Tenemos reacciones de adición, la contraria que es eliminación y sustitución. ¿Cuál de estas tres es donde nosotros vamos a tener esta reacción? Bueno, la adición va a ocurrir, como dice su nombre, cuando se adicionan dos átomos y va a romperse el enlace. Si tengo un enlace doble, se va a transformar en un enlace sencillo, cosa que aquí no vemos. Aquí es al revés. El enlace sencillo se transforma en un enlace doble carbono-carbono. Esa va a ser la clave. En la reacción de eliminación, entonces, que es la inversa, un enlace doble se transformará en un enlace sencillo, que es lo que, perdón, un enlace sencillo en un enlace doble, ¿verdad? Si no estaríamos igual. ¿Qué es lo que vemos aquí? Por esa razón, corresponde a lo que marca la I en el inciso de la reacción de eliminación. Ahora, ¿por qué se llama eliminación? Sencillamente porque estos dos átomos, A y B, son eliminados o son retirados de la molécula y por eso es que se llama de eliminación. Esto provoca que debido a que el carbono siempre forma cuatro enlaces, los electrones de estos enlaces pasan a formar el enlace doble y de ahí que entonces se dice la multiplicidad del enlace aumenta de sencillo a doble. Cuando eso ocurra es porque hay una eliminación de átomos en la molécula alcana. Y en la sustitución no cambia la multiplicidad del enlace. Comúnmente un alcano seguirá estando como un alcano, únicamente se reemplazan algunos átomos por otros, por ejemplo los hidrógenos por halógenos o viceversa, que es lo más común de ver este tipo de reacciones. De esa manera tan sencilla puedes identificar una con otra. Si te aprendes la adición, solo recuerda que la eliminación es inversa y la sustitución no cambia esa multiplicidad del enlace y rápidamente diagnosticamos cuál es el inciso correcto. Pasamos a la número 25. Igualmente, si quieren estudiar estas reacciones más a detalle, tengo ya un video hablando exclusivamente de las principales reacciones orgánicas en la lista de química para que lo puedan ustedes consultar y hacer sus notas. En la pregunta 25 se nos pide qué se requiere para formar ozono. Bueno, realmente yo lo que he establecido aquí ya es la ecuación completa. La pregunta textualmente dice que para producir ozono se requiere oxígeno, que es O2 y energía solar, digamos en forma de radiación. Para que esto se combine, ¿de qué se requiere? Bueno, el oxígeno, O2, con un radical libre, eso no lo menciona, pero necesito un radical libre, es una especie con un electrón desapareado, van a formar el O3 y eso necesita la energía solar. Requiere algo que se llama la energía de activación. Entonces esta energía de activación que corresponde al inciso D va a quedar más clara cuando pasemos a la pregunta número 26. Ahí voy a explicar más sobre las características de las reacciones químicas, tanto orgánicas como inorgánicas. Menciona la descripción, cuál es la descripción de las etapas de transformación que nos llevan de reactivos a los productos, ¿verdad? Desde tener las sustancias de partida hasta terminar con el producto o productos finales. Eso se llama mecanismo de reacción. Inciso C es muy establecido, muy mencionado en química orgánica y también en la inorgánica. A la vez, ¿esto qué va a darnos? En una gráfica, estudiamos una gráfica de energía contra la coordenada de reacción. La coordenada de reacción va estableciendo cómo se transforma el reactivo en el producto. En estas etapas intermedias tenemos sustancias químicas que se les conocen como los intermediarios. Entonces, el paso de estos intermediarios por una sucesión de pasos en el mecanismo va a describirte justamente cómo ocurre la reacción química. En el términos de energía, los reactivos van a tener un cierto valor de energía inicial. Esta energía va aumentando hasta llegar a su máximo, que es la energía de activación.
Si hay suficiente energía para superar la energía de activación, es una barrera que hay que superar, entonces se transforman estos reactivos a productos. De lo contrario, nunca ocurriría la reacción química. Esa energía puede ser aportada en forma de radiación, en forma térmica o calorífica, en forma mecánica o alguna otra que se conozca. Así entonces podemos continuar con la número 27. En la siguiente reacción donde aparece CH3OH, que es el alcohol metílico, metanol, más 3 medios de oxígeno, va a producir CO2 y 2 de agua. Ya está balanceada, pero observes nuevamente una reacción de combustión, porque se produce CO2 y H2O. Ahora el material orgánico o el combustible ya no es un alcano, sino un alcohol. Pero menciona que el calor de esta reacción, porque dijimos que en todas las reacciones de combustión se libera energía, ¿verdad? Cada vez que tú quemas algún material, combustible o fósil derivado del petróleo, se libera energía calorífica. El calor de esta reacción es de menos 726.63 kilojoules. ¿Esto qué indica? Que esta cantidad de calor es producida, inciso C, por el sistema, o sea, por esta reacción química. Si tengo yo aquí un mechero, por ejemplo, o un recipiente que contiene el alcohol y se está quemando produciendo la flama, bueno, este es el sistema y el calor se está emanando a los alrededores. El signo negativo es lo que te indica que ese sistema en particular está cediendo, está perdiendo calor y se está transfiriendo a los alrededores, como se ve en las leyes de la termodinámica, particularmente en la ley CO. Ahora en la pregunta 28 nos menciona que la ecuación V igual a K entre P a temperatura constante, esto es volumen, P es presión, K es una constante. De hecho esa constante corresponde a la temperatura misma, aquí te lo está diciendo. Corresponde a la ley de Boyle, donde la ley de Boyle va a estar establecida por esta ecuación. Presión por volumen es igual a K, que es la temperatura. ¿Cómo llegó ahí? Sencillamente despejo la constante, la presión está dividiendo, la pasamos multiplicando y llegamos a esa expresión matemática general para la ley de Boyle. Esto va a quedar mucho más claro en la pregunta 29, donde ya integramos la ley general de los gases. Ideales engloba a la ley de Boyle-Mariotte, que es la misma Boyle o Boyle-Mariotte, ¿no? Es igual. La ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. En ella se establece el comportamiento de los gases respecto a qué variables. Son 3 variables: presión, volumen y temperatura siempre. Bien, únicamente nada más quiero de paso aclararles, la ley de Boyle va a tener temperatura constante y vamos a tener nosotros que este producto que hicimos aquí en la pregunta 28, al despejar la constante, que es presión por volumen, va a igualarse en un estado inicial a un estado final. Ese producto, esa multiplicación de la presión por el volumen de un gas, va a ser la misma en cualquier etapa, tanto inicial como final. Esto se conoce como ecuaciones de proceso, porque va a describirte justamente esos estados al inicio y al fin del proceso que sufra un gas. Si estamos a presión constante, entonces vamos a hablar de la ley de Charles. Puedes utilizar este triángulo P por V arriba y T abajo para recordar estas ecuaciones. Si la temperatura es constante, como la ley de Boyle, vas a tapar la T y queda P por V, que es lo que tenemos aquí. En la ley de Charles tenemos una presión constante. Ahora la presión no cambia. Voy a abreviar constante como CT. Tapas la presión y queda la división de V entre T, volumen entre temperatura, esa división o ese cociente es lo mismo al inicio que al final justamente. De ahí surge esa ecuación de proceso para la ley de Charles. Y finalmente la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante, entonces tapo el volumen y queda presión entre temperatura. Ese cociente va a ser lo mismo en un estado inicial que en un estado final, por eso las ecuaciones de proceso puedes tú tenerlas a la mano para cualquier problema. Estos se resuelven más que nada en los ejercicios para el área 2, así que les invito, aunque sean ustedes para el área 1, a que revisen estas dos áreas, la 2 y la 3, para que tengan mayor preparación de aquí a su examen y tengan todas sus preguntas bien respondidas ese día.
Vamos a la número 30, donde antes de eso se me está pasando que con esto resumo la ley general. ¿Qué es la ley general? La ley general es cuando ninguna de estas tres variables o parámetros, presión, volumen o temperatura, se mantiene constante, sino que los tres van a variar. Entonces simplemente tomas este mismo triángulo, presión por volumen entre temperatura, lo vas a igualar un estado inicial a la misma expresión matemática, pero en un estado final. Y listo, esto te da la ley general. Cuando la usas, cuando ninguna de estas tres variables es constante. Ahora sí, pasamos a la 30, donde pide identificar la reacción de esterificación. Esterificación quiere decir que va a intervenir o se va a formar un éster, un grupo funcional éster, entre un ácido carboxílico y un alcohol, los cuales se disocian, o sea, se separan, eso es disociar en química, se separan formando un éster justamente y el agua. Entonces aquí todas las opciones tienen los mismos reactivos. El ácido carboxílico, en este caso el ácido acético, en color naranja está identificado el grupo ácido carboxílico, que ya tenemos que tener de hecho de memoria los grupos funcionales. Allá tengo un video donde les explico cómo asociar, cómo organizar y aprenderse más fácilmente los grupos funcionales para que ustedes lo chequen si es necesario. Así que este ácido acético es el carboxílico, va a reaccionar con el alcohol metílico o metanol. El grupo alcohol es el OH, ¿verdad? Y primero es más fácil ver de dónde viene el agua. Puesto que el ácido carboxílico es una especie que aporta un ion de hidrógeno o un protón, como se ve en la teoría de ácidos y bases, este protón viene del hidrógeno que ves aquí. Y el alcohol, con su grupo OH, estos dos grupos se van a unir para formar agua. H más OH es H2O. De ahí proviene el agua. Entonces, y ahora lo único que te resta para completar esta reacción química, esta ecuación que representa el proceso, será quitar ese hidrógeno. Ya vemos esta parte en negro aquí, la parte del carboxilato. En este caso del acetato derivado del ácido acético. Y como ya quitamos el grupo alcohol del alcohol metílico o metanol, queda este grupo metilo, CH3. Ok, pues nada más ese CH3 va a completar ese enlace. Y así tienes este éster junto con el agua correspondiente al inciso A específicamente. Las demás opciones tienen distintos productos que difieren sobre todo en esta cadena y por lo tanto las descartamos. Vamos al a la pregunta 31, donde se dan los siguientes postulados que describen algún modelo correspondiente a alguna ley. Movimiento aleatorio y no interacción entre sí sus partículas. Okay, se mueven al azar y cuando esas partículas chocan no hay interacción. No hay fuerzas de atracción ni repulsión eléctrica, o sea, son átomos o moléculas neutras totalmente, ni positivas ni negativas. No sufren cambio de estado. Si estamos hablando de un gas, no pasa líquido ni a sólido o plasma y ocupa el mismo volumen bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Estos postulados corresponden a la teoría cinética, ¿no? La ley de los gases ideales, que corresponde a lo descrito en el inciso E. Todos estos postulados a eso hacen referencia. La teoría cinética, que es aplicable a la ley de los gases ideales también, va a ir de la mano con gases monoatómicos de la familia 8A, es decir, los gases nobles o gases inertes, porque estos gases realmente cumplen lo mejor, son los que mejor cumplen con estos postulados, con este modelo cinético, debido a que ya tienen, recuerda, un octeto completo y eso los hace muy estables y no interaccionan entre sí. Son átomos neutros, no tienen cargas eléctricas. Pregunta 32. Aquí, en esta reacción que también es de combustión, ahora entre el etanol o alcohol etílico con oxígeno produce CO2 y agua otra vez. Y con un delta H, o sea, esto corresponde a la entalpía de la reacción, la variación
delta, la variación, H es entalpía, es de menos 795.6 kilojoules, es decir, corresponde otra vez, como es negativo, a una pérdida de calor desde el sistema, como vimos aquí, a los alrededores. ¿A qué corresponde? Bueno, el calor de la reacción a presión constante, que así se define la entalpía en termoquímica, también ya tengo ese tema explicado con amplitud en mi canal, corresponde a ver si es un proceso que libera calor. Si es negativo, se libera calor del sistema a los alrededores, y este tipo de proceso o reacción se conoce como una reacción exotérmica. El prefijo exo quiere decir fuera, térmico calor, ok, calor hacia afuera. Si el delta H fuera mayor que 0, o sea de signo positivo, la reacción absorbe calor de los alrededores hacia el sistema, y entonces tengo un proceso o una reacción endotérmica. Y este tipo de calor de reacción o de entalpía pertenece a una reacción ¿de qué tipo? Acabamos de ver que es de combustión. ¿Sí? Entonces, la combustión junto con una reacción que es exotérmica por el signo negativo está en el inciso C. Y ya está resuelto correctamente. Pasamos a la pregunta número 33, donde hay que identificar esto que ya está aquí resumido. El volumen es inversamente proporcional a la presión en un determinado gas. Esto a temperatura constante. Bueno, esto ya lo vimos, corresponde a la ley de Boyle, ¿no? Como lo explicamos en la pregunta 28, que es el inciso D. Nuevamente, si yo, en este caso lo que se hace es introducir la constante de proporcionalidad, como se ve en las leyes físicas y químicas, matemáticamente esto se transforma en una igualdad, o sea, en una ecuación. El volumen va a ser igual a la temperatura entre la presión. Esa temperatura es la constante de proporcionalidad, repito. Si despejas la temperatura, que es constante, queda presión por volumen, lo cual ya habíamos identificado en la pregunta 28 y demás. Pasamos a la 34, donde queremos ver una expresión matemática para calcular el delta H de esta reacción. Bueno, la fórmula general aquí la tienes ya anotada, hay que sabérsela de memoria. Delta H de una reacción va a ser la suma, o la sumatoria como también se le llama, de N, que es el coeficiente que tiene cada reactivo o producto, de las entalpías de productos, es productos menos la suma de las entalpías de reactivos. Entonces, productos menos reactivos, las sumas de estas entalpías. Así que comienza con los dos productos. Tenemos que, así el delta H de la reacción va a ser igual aquí sustituyendo a el delta H correspondiente del CO2. Le vamos a sumar, es lo que significa este símbolo, como seguramente recuerdas, la entalpía dos veces, porque su coeficiente aquí es 2. Dos veces, que es lo que representa en la fórmula, el delta H del SO2. Y a esto le vamos a restar la suma de las entalpías de los reactivos. Tenemos dos reactivos, ok, entonces aquí están los productos menos los reactivos, que es por un lado el sulfuro de carbono, delta H del sulfuro de carbono CS2, más 3 veces la entalpía del oxígeno O2. Así que la expresión que matemáticamente se ajusta más a esto es el inciso B. Y finalmente la número 35. Aquí es esto, los conceptos. El equilibrio, ahí viene el tema de equilibrio químico, cuando se presenta, cuando los cambios de la velocidad de reacción o rapidez de la reacción en ambos sentidos son iguales, permaneciendo constantes las concentraciones. Si yo tengo aquí una reacción, esto es para reacciones reversibles, los reactivos se transforman en productos, pero ¿qué crees? Que hay reacciones donde los productos se vuelven a transformar en reactivos, y entonces tengo dos velocidades, velocidad 1 de izquierda a derecha y velocidad o rapidez 2 de derecha a izquierda. Estas rapideces o velocidades de reacción tienen que ser iguales, y así las concentraciones también permanecen constantes.
esa condición, si uno llega a esa condición donde la rapidez en ambos sentidos de una ecuación química es la misma, pues es el equilibrio químico. También tengo un video hablando de esos conceptos, junto con el principio de Le Chatelier, en la lista igualmente de química. Espero entonces con esto haberles ayudado, aclarado dudas respecto a diferentes temas. Espero sus comentarios en las cajas correspondientes. Si no se han suscrito a mi canal y son nuevos, les invito a que lo hagan porque constantemente subo videos en diferentes temas. Y nos vemos al siguiente.